Poderoso Señor que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estudiar tu palabra. Te pedimos que nuestros amigos que se conectan puedan encontrar la razón para acercarse cada vez más a ti. Estamos haciendo esto porque necesitamos entender que tú viniste a salvarnos, que solamente tú eres el único que puedes darnos lo que necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a entrar en tema, vamos a seguir haciendo lo que empezamos a hacer la semana pasada, poniendo los textos allí en la pantalla. Así que vamos a buscar, si alguno lo quiere buscar en sus Biblias, lo puede hacer también. Vamos a leer allí Juan capítulo 1, versículos 6 y el 8. Y nos dice, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino como testimonio a fin de dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, nos dice el versículo, sino que vino para dar testimonio de la luz. Muy bien, vamos a desglosar esto un poquitico. Este hombre que vino, que fue enviado por Dios, fue nada más y nada menos que Juan el Bautista. Juan era primo de Jesús, hijo de Elizabeth. Cuando María fue a ver a su prima, ya María había sido visitada por el ángel y ya había recibido la noticia de que iba a dar a luz y que iba a dar a luz al Mesías, al Salvador del mundo. Cuando ella fue a visitar a Elizabeth, su prima, Elizabeth ya también estaba embarazada, estaba más avanzada en cuanto a su embarazo. Elizabeth se regocija porque el bebé de su vientre, o en su vientre, prácticamente Juan el Bautista, saltó cuando escuchó la voz de María. Y se puso contenta porque reconoció, por inspiración divina, de que María había sido seleccionada por Dios para traer a Cristo Jesús al mundo. En estos temas, hablamos ya de los discípulos, algunos de ellos, el encuentro de Cristo, pero quiero aclarar que en estos temas lo que vamos a hacer es un recuento a partir de cuando Cristo empezó su ministerio en la tierra. No vamos a hablar necesariamente de su nacimiento, pero quería hacer ese énfasis por si acaso alguien no lo sabía. Entonces, este Juan, este hombre que vino enviado por Dios, fue Juan el Bautista. Dice aquí la Biblia que vino como testimonio, que vino a fin de dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él. Entonces nos sigue diciendo la Biblia, vamos a regresar a Juan capítulo 1, versículo 1. La Biblia nos sigue diciendo, y lo voy a poner aquí un momentico, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2, este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo número 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Muy interesante lo que dice la palabra de Dios. La semana pasada hablamos un poquito, y quizás en los otros temas hemos estado hablando un poquito sobre el verbo, sobre lo que es la palabra de Dios. Por si no lo sabían, yo sé que lo he dicho anteriormente, pero si no lo sabían, este es mi versículo favorito. En este caso, la palabra, la acción de Dios, trabajó en una forma diferente porque creó al hombre con su propia mano. La Biblia dice que Dios formó al hombre del barro, del polvo de la tierra, y luego sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, esta palabra, esta acción, este verbo, llegó e hizo a Adán, como lo conocemos nosotros. Porque también hay unas cositas en la Biblia que en realidad Adán se refiere a la raza humana, no solamente al hombre, al varón. Pero eso quizás lo estudiemos después. Versículo 11, capítulo 1 de Juan. Dice, a los suyos vino, pero los suyos no los recibieron. Entonces, esta palabra, Jesús, vino a los suyos. María era judía. Jesús nació en Belén, en un lugar de judíos. Entonces está claro, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero todos los que lo recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Tenemos derecho de ser llamados hijos de Dios porque hemos aceptado el llamado. Y si no has aceptado el llamado hasta ahora, aún a pesar de haber escuchado los 8 temas anteriores de cómo estos discípulos se acercaron a Jesús, te invitamos a que lo hagas. No vas a perder nada, vas a ganar todo. Es más, vas a ganar la vida eterna porque Cristo te quiere dar la vida eterna. Entonces, el versículo 14, vamos a brincar para leer lo que nos dice la Biblia allí. Está junto con el versículo que había puesto. Aquí se realiza lo que empieza en el versículo 1. Y el verbo se hizo carne. O sea, la palabra, la acción de Dios se hizo carne. Allí vemos que está hablando nada más y nada menos que de Cristo Jesús. Porque Dios el Padre, la Biblia nos dice que a Dios el Padre nunca nadie lo ha visto jamás. El Hijo, Él es que lo ha revelado. Entonces Cristo se convierte en ser humano, naciendo de una mujer, como tú y como yo. ¿Por qué? Ese es el misterio de la salvación. Es maravilloso que Dios nos ame de esa forma, que haya escogido venir de esa forma. El Dios Altísimo de los cielos, el creador del cielo, del mar, de todo lo que hay, del universo, que Él haya venido de esa forma como un bebé inocente. Y vino para saber por lo que estábamos pasando, para conocer nuestra experiencia. Seguimos leyendo lo que nos dice, porque es maravillosa la palabra de Dios. Nos dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí está Juan diciendo, habitó entre nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús estuvo con ellos por 3 años y medio. Y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Tenemos que hacer también una pausa aquí, porque es maravilloso este texto. Nos dice que habitó entre nosotros. Los discípulos lo conocieron físicamente. Lo vieron su gloria como la gloria del unigénito del Padre. También vieron su gloria cuando fue llevado al cielo después que resucitó. Y lo bueno de todo esto es que así mismo, como dice la Biblia, que le dicen los ángeles a los discípulos, varones galileos, ¿qué están mirando ustedes al cielo? ¿Qué es lo que ustedes buscan? Este Jesús que ha sido tomado al cielo es el mismo que va a regresar, así mismo como se fue, va a regresar en las nubes de los cielos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 nos dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Entonces nosotros también podemos participar de esa gloria, como la gloria que ellos vieron, porque lo vamos a ver en las nubes de los cielos, pero tenemos que estar preparados porque si no, vamos a desear lo que los impíos desearían, que es que las piedras les caigan encima, porque no quieren ver y no pueden soportar la gloria de Dios porque su carácter no ha sido transformado. Para nosotros poder ver la gloria de Cristo, tenemos que ser transformados, tenemos que ser glorificados. Pero antes de la glorificación tiene que venir la santificación. Y si alguien le dice a alguien, bueno, tú eres un santurrón, bueno, está bien, gracias. Estoy preparándome para el próximo paso. El próximo paso es la glorificación que solamente Cristo me va a dar. Y yo espero que tú te estés preparando para esto. Porque Juan el Bautista vino para preparar el camino, pero en nuestros días, ¿quién está preparando el camino para ti? Cristo nos dejó al Espíritu Santo, el Consolador, el único que nos puede convencer de pecado y de maldad. Él es el que quiere preparar el camino en tu corazón para que Cristo pueda morar. ¿Okay? Vamos a seguir leyendo. Dice, vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí la palabra el unigénito significa único en su clase, no significa el primero en haber nacido, sino significa único en su clase. Significa de la misma esencia de Dios. No es una creación de Dios, sino que es la misma esencia de Dios. Si lo dudas, busca en la concordancia y te recomiendo Strong Concordance. La concordancia es en inglés, obviamente, pero es buenísima y hay aplicaciones donde puedes encontrar
lo que significan estas palabras en los lenguajes originales. ¿Ok? Vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo 29, para seguir hablando lo que dice sobre Juan el Bautista. Nos dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, Juan, el primo de Jesús, acuérdense, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien dije, después de mí viene un hombre. Un hombre, Cristo vino y nació como un niño, y ahora Cristo tiene 30 años de edad. Es un hombre. Dice, he aquí viene un hombre que ha llegado a ser antes de mí porque era primero que yo. Entonces, Juan nos está diciendo que Cristo es de origen divino. Él es primero que Juan. Acuérdense, Juan estaba en el vientre de su madre antes que Cristo. Elizabeth dio a luz antes que María. Entonces, ¿cómo puede Juan decir que este era primero que él? Es aquel que tiene la misma esencia que el Padre, la misma esencia que el Espíritu Santo. Roles diferentes, funciones diferentes, pero el mismo Dios. 3 en 1. Puede ser que sea difícil de entender, pero se puede entender si nosotros confiamos en la matemática de Dios. Recuerden, Dios está fuera del tiempo y del espacio. Dios no es materia como nosotros. Dios creó la materia de la nada. Dios creó el tiempo de la nada. Dios creó el espacio de la nada. Vamos a seguir leyendo. Nos dice aquí que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, este es aquel de quien dije, después de mí viene un hombre que ha llegado a ser antes de mí porque era primero que yo. Y nos sigue diciendo finalmente, yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Cristo vino antes y Juan ya estaba bautizando en agua. La semana que viene vamos a hablar del bautismo, porque es muy importante. Vamos a ver cómo Cristo inició su ministerio y no lo inició sin antes ser bautizado. Entonces, Juan dice que él vino a preparar el camino para aquellos que iban a escuchar la palabra de Dios por labios de Cristo en ese tiempo. Ahora el Espíritu Santo está trabajando y está preparando el camino en tu vida para que tú puedas escuchar la palabra de Dios, para que tú puedas buscar en tu Biblia, en tu teléfono y leer lo que dice sobre la bendición que Dios, que Cristo Jesús te quiere dar. Cristo vino no a llamar a los que estaban sanos, sino a los que estaban enfermos. Cristo vino a salvarte a ti y a mí. Por eso es que Juan dice, a los suyos vino, pero no les reconocieron. Capítulo 1 de Juan, versículo 35 al 37. Nos dice, al día siguiente de nuevo estaban Juan con 2 de sus discípulos. Estos 2 discípulos, ya hablamos de uno, Andrés, hermano de Pedro. Estos 2 discípulos eran discípulos de Juan primero. Dice el versículo 36, al ver a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Básicamente reiterando lo que dijo anteriormente. Y los 2 discípulos oyeron hablar a Juan de Jesús y siguieron a Jesús. ¿Okay? Cuando tú escuchas hablar de Jesús, no te queda nada más y nada menos que seguir a Jesús. No te debe de quedar duda. Yo sé que sí, dudamos porque somos seres humanos, pero no debiese de quedar duda porque es el Salvador del mundo. Él vino a rescatarnos, vino a dar su vida por nosotros. Y lo maravilloso de todo esto es que Él siempre pone a participar al hombre. Puso a participar a su primo, Juan el Bautista, a preparar el camino. Quizás tus familiares están esperando que tú prepares el camino. ¿Qué vas a hacer? Órale a Dios. Pídele a Dios para que te ayude a hacer su voluntad. Los discípulos que le oyeron hablar siguieron a Jesús. Él quiere que tú te prepares y que lo sigas de todo corazón. Te pedimos que busques a Cristo Jesús. Porque en el mundo vas a tener aflicción. Pero Él te dice, no te preocupes porque yo he vencido al mundo. Entonces,
estás batallando con un problema, sí, todos lo tenemos. Todos pecamos, todos tenemos nuestro talón de Aquiles, como se dice por allí. Satanás conoce tanto a la raza humana que él tiene el pecado especial preparado para ti. Y tú sabes cuál es. Satanás sabe cuál es. Cristo sabe cuál es. Entonces, hay 3 personas que lo saben. Quizás familiares tuyos lo sepan. Pero estas 3 personas son clave. Porque una de ellas quiere que tú lo dejes. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Tú vienes con tu carga y Cristo te hace descansar. Pero si tú vienes con tu carga y no te la quieres quitar de encima, es muy difícil que puedas cambiar. Así que esperamos que puedas buscar a Dios de todo corazón, que puedas seguirle, que puedas llevar este mensaje de salvación a los demás. ¿Okay? Te invitamos a que ores con nosotros, pero antes de eso, te recordamos que cada martes nos estamos conectando en vivo por esta plataforma, YouTube, Facebook. Te pedimos que compartas este material con tus amigos y familiares. Si te ha ayudado en algo, ponlo en el chat para nosotros saber lo que estás pensando. Si te gustan los temas, ponnos tú también tu petición de oración. Hemos estado orando por aquellos que ponen su petición. Así que, sin más, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque nos amas, nos has dado tu justicia y tu poder. Bendice a nuestros amigos que puedan aceptarte, que puedan recibir al Espíritu Santo que está trabajando para preparar el camino de Cristo en sus corazones. Proverbios nos dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Te pedimos, Señor, que ellos puedan aceptarte a ti, a Cristo Jesús, el dador de la vida. Es en su nombre que te lo pedimos. Amén.